Nunca pensé que me tratarían como loca en la casa que yo misma construí. Jamás imaginé que un día tendría que defenderme de mi propio hijo, como si fuera una delincuente. Si alguien me hubiera dicho que mi nuera iba a esparcir mentiras sobre mí, y que él, el niño que cargué en brazos, el que crié con tanto sacrificio, le creería sin dudar. Juro que no lo habría creído. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y todo comenzó de una manera tan sutil, tan discreta, que no me di cuenta de que me estaban acorralando hasta que ya estaba completamente atrapada. Me llamo Olinda. Tengo 76 años. Vivo en la misma casa desde hace más de 40. Aquí vi a mi hijo dar sus primeros pasos. Aquí estudió, comió, lloró y creció. Esta casa es sencilla, pero cada baldosa, cada cerradura, tiene un pedazo de mí. Después de que mi esposo falleció, seguí viviendo sola aquí, con mi pensión modesta y vendiendo dulces en la puerta. Nunca le pedí nada a nadie. Siempre lo hice todo con mis propias manos. Cuando mi hijo, Elio, se casó con Jessica, fui la primera en recibirla con los brazos abiertos. Me aseguré de darles una fiesta, aunque fuera sencilla. Le regalé el anillo de mi matrimonio, porque pensé que sería como una hija. Ella me lo agradeció. Me llamó segunda madre. Dijo que yo era un ejemplo. Pero bastaron unos meses para que todo eso se convirtiera en polvo. Empezó con comentarios pequeños, que yo estaba olvidadiza, que confundía los nombres. Una vez le dijo a mi hijo riéndose: «Mira qué distraída está tu madre. Puso sal en el café». Lo escuché, pero lo dejé pasar. Pensé que era una broma sin importancia. Pero luego vinieron cosas peores. Empezó a esconder objetos y a decir que yo los había perdido. Un día desapareció el control del televisor. 2 días después, ella lo encontró, en mi cuarto, debajo de la cama. Yo ni siquiera veo televisión. Solo uso la radio de la cocina. Al principio Elio se reía, pero después empezó a mirarme raro. Cuando hablaba, él fruncía el ceño. «Mamá, eso ya lo contaste hoy», decía, como si estuviera repitiendo todo. Yo le decía que no, que era otro tema, pero no me creía. Y lo peor, dejó de escucharme. Sentía que me trataban como un mueble viejo, arrinconado y olvidado. Un día Jessica me llamó a la cocina y me preguntó sin rodeos si estaba tomando mis remedios correctamente. Le dije que sí. Insistió: «Es que estás teniendo algunas confusiones, doña Olinda. Estamos preocupados». En ese momento me reí, sin entender. ¿Confusiones? ¿Por qué? ¿Solo porque una vez confundí el azúcar con la sal? ¿Porque olvidé regar las plantas? Todo el mundo se olvida alguna vez. Pero no se trataba de olvidos. Era otra cosa. Querían alejarme. Lo noté cuando empezaron a hablar en voz baja, dentro del cuarto. Cuando yo pasaba, se callaban. Cuando llegaba a la sala cambiaban de tema. Y entonces comencé a escuchar lo que decían. Hablaban de evaluación médica, de capacidad mental, de prevención legal. Y mi corazón se heló. La semana siguiente, Elio me llevó a una consulta sin explicarme bien por qué. Dijo que era para revisar mi salud general. Pero era mentira. Era un psiquiatra, un hombre frío, que me miró por encima de los lentes y me hizo preguntas como si estuviera en un interrogatorio. Me preguntó si sabía qué día era, quién era el presidente, cuánto era 7 por 8. Respondí todo, pero me miraba como si no fuera capaz ni de pelar una cebolla. De regreso a casa, mi hijo no dijo una palabra. Yo tampoco. Llegué a mi cuarto, me encerré y lloré como niña. Ya no era solo una cuestión de molestias. Estaban armando un escenario para sacarme de ahí. Querían pintarme como incapaz, convertirme en una carga, quitarme mi casa. Y lo peor de todo era saber que quien estaba detrás de esa idea era ella, Jessica, y que él, mi hijo, lo estaba permitiendo. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Empezaron a controlar mis horarios. Me quitaron la llave de la casa, diciendo que era por mi seguridad. Jessica empezó a cocinar solo para ella y para Elio, y a mí me servía aparte. Cuando pregunté por qué, dijo que era mejor así, para evitar confusiones con la comida. Me sentí como un animal, separada,
aislada, disminuida. Pero no soy tonta, no soy débil. Y nunca he estado loca. Empecé a grabar todo. Instalé una aplicación en mi celular viejo, escondido en un estante de la sala. Lo dejaba grabando todo el día. Cada conversación, cada insinuación, cada frase de ella diciendo que esta vieja está loca, quedó registrada. Porque si iba a caer, lo haría de pie. Y con pruebas. Ellos pensaban que me rendiría, que firmaría cualquier papel, que aceptaría ir a un asilo como si fuera lo natural para una mujer mayor. Pero lo que no sabían es que yo estaba muy lúcida. Y que, si ellos estaban preparados para sacarme de mi casa, yo también estaba lista para pelear. Al día siguiente, cuando desperté, mi llave no estaba en el gancho. Sentí una rabia enorme por dentro, pero respiré hondo y fui directo a la cocina, como siempre. Jessica estaba sentada tomando café, y ni me miró. Elio ya había salido. Ella fingió no verme, y siguió mirando su celular. Preparé mi café sin decir nada, pero la observé, tranquila, fría, como si nada estuviera pasando. La valentía que tenía para tratarme así, en mi propia casa, me revolvía el estómago. Me senté en un rincón de la mesa y comí en silencio. Fue entonces cuando ella abrió la boca. «Tenemos que hablar luego». «¿Sí, doña Olinda?» Solo asentí con la cabeza. Ya sabía lo que venía, pero la dejé pensar que tenía el control. Cuando salió, fui directo al estante donde escondía el celular. Revisé. La grabación estaba funcionando. Y funcionó. Captó todo, incluyendo una conversación entre ella y mi hijo de la noche anterior. En esa grabación, la escuché decir que yo estaba desequilibrada, que hablaba sola, que creía que escondían cosas a propósito. Todo mentira. O mejor dicho, tomaba cada reacción mía y la retorcía para que pareciera una enfermedad. Elio, que antes dudaba, ahora parecía convencido. Dijo que ya estaba buscando clínicas, que no quería hacerlo, pero que era lo mejor para mí. Y ella asentía, como si estuviera haciéndome un gran favor. Lo primero que pensé fue que necesitaba ayuda, pero no médica, legal. Busqué una tarjeta que una amiga me había dado tiempo atrás, cuando su hija pasó por un divorcio complicado. Era de un abogado. Lo llamé sin dar muchos detalles, solo pedí una cita. Él fue amable, me escuchó con paciencia y me dijo qué hacer. Tenía que registrar todo, y si realmente querían incapacitarme, debía probar que estaba en mis cabales. Esa noche, escribí una carta de mi puño y letra explicando que me estaban presionando y que no aceptaba ninguna decisión sobre mi vida sin mi autorización. La firmé, puse la fecha y la guardé en un sobre sellado. El abogado dijo que eso, junto con las grabaciones, podía protegerme. 2 días después, vino el primer golpe directo. Elio llegó a casa con una carpeta de documentos. Dijo que necesitaba que firmara unos papeles del banco. Habló con total naturalidad. Cuando pregunté de qué se trataba, fue evasivo. «Es solo una actualización de datos, mamá. Nada importante». Pedí verlos. Se molestó. Dijo que ya no confiaba en él. Pero insistió. Abrió la carpeta. Y cuando leí el título del documento, sentí que la sangre se me helaba. Era un permiso para usar mi casa como garantía de un préstamo. A mi nombre, sin ninguna explicación clara. Hablé con firmeza. «No voy a firmar esto ahora. Dame tiempo para leerlo con calma». Él bufó. Se levantó y se fue sin decir más. Vi en sus ojos que ya no era el mismo hijo que crié. Era un hombre extraño, manipulado por una mujer fría e interesada. Y encima, intentaba engañarme. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, escuché a Jessica hablando por teléfono. Estaba en el pasillo. No sabía que yo podía oírla. Dijo algo como: «Tranquilo, ella va a firmar. Todavía no se da cuenta de lo que está pasando. Si no es por las buenas, será por las malas». Mi corazón se aceleró. Eso lo confirmaba todo. No estaba imaginando cosas. Estaban tramando algo. Y tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Volví a llamar al abogado y combiné ir a su oficina con todos los audios guardados en el celular. Llevé también mis documentos, historial médico, recetas antiguas, anotaciones.
todo lo que demostrara que estaba en plena capacidad de manejar mi vida. Me escuchó por más de 1 hora, tomó notas y dijo que tenía razón en preocuparme. Según él, lo que intentaban hacerme podía considerarse abuso contra una persona mayor, y si cedía podían quitarme todo: mi casa, mi libertad, mi dignidad. Me dijo que lo ideal era registrar oficialmente mi postura, que, si fuera necesario, debía pedir una evaluación médica con un profesional elegido por mí, no por ellos, y que podía grabar cualquier intento de coerción o chantaje dentro de mi propia casa. Eso me dio fuerza. De regreso me senté un rato en una plaza cerca de la panadería donde solía vender mis dulces. Vi a la gente pasar, gente que me conocía desde hace décadas. Nadie imaginaba por lo que estaba pasando. Una mujer mayor, que nunca dio problemas a nadie, ahora teniendo que grabar conversaciones y consultar a un abogado para protegerse de su propia familia. Respiré hondo y me prometí que no dejaría que esto continuara. Esa misma noche, ellos insistieron de nuevo. Jessica vino sola a mi cuarto, con el papel en la mano. Se sentó frente a mí y dijo: «Mire, doña Olinda, esto es sencillo. El banco ya está esperando. Si firma, resolvemos todo rápido. Luego puede descansar tranquila». Pregunté: «¿Y si no firmo?». Respondió con frialdad: «Entonces tendremos que tomar otras medidas, por su bien». No respondí, solo sonreí, porque sabía que cada palabra suya estaba siendo grabada, y que, tarde o temprano, tendrían que escuchar todo eso frente a alguien que realmente pudiera protegerme. Todavía no sabía cómo lo haría, pero una cosa era segura: no dejaría que mi historia terminara con una firma en un papel que me quitara todo, y mucho menos aceptaría que me llamaran loca solo porque querían mi casa. A la mañana siguiente fui a la farmacia a comprar unos remedios para el dolor de cabeza. Volví caminando despacio, mirando al suelo, pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a la puerta de casa, vi a mi vecina Lucía en la vereda. Me dio los buenos días y traté de sonreír, pero ella notó que algo no estaba bien. Se acercó, tocó mi brazo y preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza, pero en ese momento sentí ganas de derrumbarme. Me contuve, porque nadie tenía la culpa de lo que mi hijo y su esposa estaban intentando hacerme. Estaba sola en esto, al menos por ahora. Entré en casa, guardé los remedios en el armario del baño y fui directo a la cocina. Abrí el armario, saqué la jarra de café y preparé un poco. Mientras el agua hervía, mis ojos se quedaron fijos en la ventana. Recordé cuando Helio era niño, cuando corría por ese patio y me llamaba mi reina. Ahora la misma boca que me decía reina era la que se callaba mientras su esposa me tildaba de loca. Dejé el café listo y fui a mi cuarto. Tomé un cuaderno viejo que guardaba desde la época en que vendía pastel de maíz en la feria. Empecé a anotar todo: fecha, hora, qué se dijo, quién estaba presente. El abogado me había dicho que registrara todo, incluso los detalles pequeños. Así que lo hacía. Cada frase de Jessica, cada actitud extraña de Helio, cada visita inesperada, cada papel puesto sobre la mesa. Necesitaba tener todo organizado, porque sabía que no pararían ahí. Al final de la tarde, escuché el ruido del coche. Habían llegado. Me quedé callada en mi cuarto. Escuché a Jessica decir: «Está rara otra vez. Pasa mucho tiempo encerrada». Y Helio respondió: «Es que tiene vergüenza, mamá es así». No sabía si era ironía o cobardía, pero me quedé donde estaba. Mis ojos estaban abiertos, fijos en la pared, y mi cabeza daba vueltas. Solo pensaba en cómo había llegado a este punto. No hice nada para merecer esto, y aún así, me trataban como un peso, como un problema. Más tarde, ella entró en mi cuarto sin tocar. Vino con ese tono fingido de preocupación. ¿Ya se bañó hoy? ¿Comió algo? ¿Necesita ayuda para cambiarse? La miré sin decir nada. Ella siguió: «Necesitamos mantener una rutina, ¿sabe? Para que no empeore el cuadro». ¿Qué cuadro? Ella misma lo inventó. En su cabeza yo ya estaba enferma. O mejor dicho, quería convencer a los demás de que lo estaba. Respondí con calma: «Ya me bañé, ya comí, y no necesito ayuda».
Gracias. Ella soltó una sonrisa forzada y dijo: «Está bien entonces, pero si necesita algo solo llame. Estamos aquí por usted». Y salió del cuarto con ese aire calculado, como si acabara de plantar otra semilla de mentira. Esa noche volví a llamar al abogado. Dije que quería adelantarme. Pedí que me orientara sobre cómo formalizar una declaración de lucidez. Me explicó que podía solicitar una evaluación médica con un profesional de confianza, no elegido por ellos, y que, junto con eso, podía adjuntar las grabaciones y los relatos escritos en el cuaderno. Con eso podría evitar cualquier acción judicial de interdicción. Marcamos una consulta para la semana siguiente. Un médico particular, recomendado por él, aceptó evaluarme. Respiré aliviada. No por mí, sino porque era la única forma de probar que no estaba enferma de nada. Estaba rodeada. Al día siguiente, Tram, la madre de Jessica, apareció en casa. Entró como si la casa fuera suya. Se sentó en la cocina y empezó a hablar conmigo como si todo estuviera bien. Pero su tono era calculado, igual al de su hija. Dijo que entendía mi posición, pero que debía pensar en el futuro, que nadie vive para siempre, que debía facilitarles la vida a los jóvenes. Solo la escuché. Ella siguió diciendo que Elio y Jessica estaban estresados y que yo podía ser más comprensiva. Cuando terminó, la miré con calma y dije: «Nunca le impedí a nadie vivir. Solo no quiero que me quiten lo que es mío. Solo quiero vivir en paz en mi casa». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «A veces, para tener paz, hay que ceder». Respiré hondo y respondí: «Ya cedí toda la vida. Ahora no más». Ella entendió el mensaje. Se levantó y se fue, sin mirar atrás. Esa noche la casa estaba extraña. Ninguno de los dos me habló, ni siquiera un buenas noches. Parecía que sabían que me estaba defendiendo, que no iba a agachar la cabeza. Y así era. No iba a hacerlo. 2 días después, fue la consulta con el médico indicado por el abogado. Un señor tranquilo, educado, con ojos atentos. Me preguntó todo. Habló conmigo casi 1 hora. Hizo preguntas simples, luego algunas más difíciles. Me pidió que contara cómo era mi día, qué hacía, cómo cuidaba la casa, cómo estaba mi memoria. Respondí todo. Al final me dijo: «Usted está completamente lúcida. Solo está rodeada de personas que no quieren verlo». Volví a casa con el informe en la bolsa. Cuando llegué, Jessica estaba en la puerta. Preguntó dónde había estado. Dije que fui a resolver un asunto importante. Intentó insistir, pero no di más explicaciones. No necesitaba saber. Todavía. Sabía que tenía la razón. Sabía que estaban mintiendo. Pero también sabía que, para protegerme de verdad, tendría que mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Al día siguiente, pasé la mayor parte del tiempo sentada en el patio, en silencio, con el informe médico guardado en mi bolsa, bien protegido, como si fuera una joya. De vez en cuando miraba la puerta, esperando que algún vecino apareciera para charlar, pero nadie vino. Hasta eso habían logrado quitarme. Desde que Jessica empezó a decir que estaba confundida, los vecinos comenzaron a alejarse. No por maldad, sino porque nadie quiere meterse en problemas familiares, sobre todo cuando se trata de salud mental. Eso era lo que ella quería, aislarme, para luego decir que todos me habían olvidado. Pero no iba a dejar que eso pasara. Al final de la tarde, escuché ruido en el garaje. Era Elio llegando del trabajo. Esperé unos minutos, entré en la casa y fui a la cocina. Tomé una taza de café y me senté en la mesa. Cuando él entró y me vio, mostró sorpresa. No dije nada. Él tampoco habló mucho. Abrió el refrigerador, tomó un vaso de agua y se quedó de pie, mirándome, hasta que habló. «Mamá, tienes que entender que Jessica solo quiere ayudarte». Respiré hondo. Intenté mantener la calma y respondí con firmeza. «Hijo, ayudar no es llamarme loca». Se movió, como si no supiera qué responder. Solo dijo: «Estás estresada. Nosotros queremos tu bien». Lo miré fijo y dije: «¿Lo que llamas bien es sacarme de mi casa? ¿Es ponerme en un asilo sin siquiera preguntarme?». Dijo que estaba exagerando.
Pero en el fondo, él sabía que era verdad. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en qué hacer con el informe. Pensé en mostrárselo de inmediato, pero algo en mí decía que debía esperar un poco más, porque aún no tenía todas las pruebas, y quería mostrar todo de una vez, cuando menos lo esperaran. Entonces, al día siguiente, fui a hablar con Lucía, mi vecina. Le dije que necesitaba ayuda. Le pedí si podía instalar una cámara oculta en la sala de mi casa, una de esas pequeñas que se enchufan en la toma de corriente. Le expliqué todo, y se quedó sorprendida, pero aceptó. Ella misma instaló la cámara esa noche, mientras los dos habían salido a visitar a un familiar de Jessica. En los días siguientes, seguí actuando con normalidad. Me bañaba, limpiaba la casa, preparaba mi comida. Ellos intentaban encontrar alguna actitud mía para decir que estaba confundida, pero me aseguraba de dejar todo impecable, todo en su lugar, y la cámara grabando todo. Cada 2 días, Lucía venía a buscar la tarjeta de memoria y la guardaba en un pendrive. Acordamos que solo me lo entregaría cuando yo lo pidiera. Así nadie sospechaba nada. Ya tenía el informe, los registros escritos y ahora las imágenes. Era cuestión de tiempo. Una noche, estaba viendo televisión en la sala cuando Jessica entró y apagó el aparato sin decir nada. La miré y pregunté por qué. Dijo que ya era hora de que me fuera a dormir, como si fuera una niña. Me levanté, tomé el control y volví a encender. Ella me miró con rabia. Dijo que estaba desobedeciendo. Respondí, no soy una niña. Y ella gritó, eso es lo que usted cree, pero nadie más está de acuerdo. Su hijo ya está buscando un asilo. Me quedé quieta, mirándola. Mi corazón latía rápido, pero mi voz salió firme. Se van a arrepentir de esto. Al día siguiente, Elio intentó hablar conmigo. Dijo que era mejor que aceptara la idea del asilo, porque allí no estaba segura, que podía lastimarme, dejar el gas encendido, caerme en el baño. Respondí con calma, Elio, estoy bien. Los que no están bien son los que quieren sacarme de aquí a la fuerza. Dijo que era por preocupación, pero la verdad estaba escrita en su cara. Quería deshacerse de mí, tal vez no por maldad, sino por comodidad, porque Jessica mandaba, y él obedecía. 2 días después, tramaron la visita de un supuesto especialista, un hombre que ellos mismos llamaron, sin avisarme. Llegó a casa con una carpeta y una expresión fría. Dijo que iba a hacerme una evaluación. Acepté, pero pedí que esperara en la sala. Llamé a mi abogado en ese momento y le expliqué. Me orientó a grabar todo. Tomé el celular, lo puse en el bolsillo y comencé a grabar. El tal especialista me hizo preguntas banales, me miró como si fuera una niña y en menos de 15 minutos dijo que presentaba claros signos de confusión mental. Le pregunté cuál era su nombre y de qué institución venía. No quiso decirlo. Se fue rápido. Era evidente que era alguien pagado por ellos. Envié la grabación al abogado. Me dijo que era excelente, que con esa grabación y el informe oficial que ya tenía, podía denunciarlos por intento de interdicción fraudulenta. Me pidió que mantuviera la calma, que el tiempo estaba a mi favor. Esa noche me sentí más tranquila, porque, aunque estuviera sola en esa casa, no estaba desamparada. Tenía pruebas, tenía a alguien orientándome, y tenía valor, algo que ellos no contaban. Lo que quería ahora era solo una cosa, mostrarle al mundo quiénes eran realmente, pero aún no sabía cómo. Solo que eso iba a cambiar pronto, porque la verdad ya estaba toda ahí, solo esperando el momento justo para salir. El día de la audiencia fui con el corazón acelerado. Sabía que no era algo pequeño, pero también sabía que era el único camino que me quedaba. Estaba cansada de ser tratada como un estorbo. El abogado que me acompañaba me explicó todo con calma. Dijo que solo debía decir la verdad, que no tuviera miedo de nadie. Cuando entré en la sala del juez, vi a Jessica sentada con mirada dura y a Elio a su lado con una expresión que ya no reconocía. No parecía mi hijo. El juez me hizo preguntas directas. Respondí con claridad. Hablé de los remedios que ella decía que tomaba sin haberlos tomado nunca. Conté cómo difundió entre los vecinos que tenía problemas mentales.
Mostré los documentos de los médicos que me atendieron y confirmaron que mi cabeza estaba en orden. Expliqué cómo me trataban en casa, las acusaciones, los gritos, las amenazas. El juez escuchó todo, tomó notas, los miró a ellos y luego les dio la palabra. Jessica intentó decir que estaba confundida. Dijo que solo quería mi bien, que era una anciana que necesitaba cuidados. El juez no le creyó mucho. Pidió los informes, revisó todo y luego dijo algo que me dio cierto alivio. Dijo que era grave inventar enfermedades en alguien que está en pleno uso de sus facultades, especialmente cuando eso involucra patrimonio, dinero o cualquier tipo de control sobre la vida de la persona. También llamó la atención a mi hijo. Dijo que era su obligación protegerme, no unirse a una acusación sin pruebas. Luego, el juez determinó que tendría libertad para ir y venir como quisiera y que nadie podía intentar controlarme o restringirme. La medida era clara. No podían impedirme salir. No podían obligarme a tomar nada. Y cualquier agresión, verbal o física, sería denunciada de inmediato. También se abrió un seguimiento con el servicio social para garantizar que nada malo continuara ocurriendo. Cuando salí del juzgado, sentí que había hecho lo correcto. No quería venganza, ni pelea. Solo quería respeto. Y aunque fuera triste haber llegado a ese punto, al menos ahora tenía una garantía. Cuando volvimos a casa, el ambiente cambió. Ellos estaban diferentes. No me hablaban con la misma libertad de antes. No gritaban más. Evitaban incluso mirarme a los ojos. Seguí haciendo mis tareas. Cociné, lavé mi ropa, limpié mi cuarto. Todo a mi manera. No molestaba a nadie. Solo quería mi espacio. Pero aún así, sentía en el aire que las cosas no estaban realmente resueltas. Estaban enojados. No porque la justicia hubiera actuado, sino porque perdieron el control que pensaban que tenían sobre mí. En los días siguientes, Jessica comenzó a cambiar de actitud. Intentaba ser más educada. Un día apareció con un plato de comida, diciendo que lo había hecho especialmente para mí. Agradecí, pero dije que ya había comido. Otro día preguntó si quería que lavara mi ropa. Dije que no necesitaba. Insistía, pero no era bondad. Era miedo de hacer algo que pudiera usarse en su contra. Elio casi no hablaba. A veces pasaba por mí y fingía estar muy ocupado. Otras veces, se encerraba en su cuarto todo el día. Era como si ya no formara parte de la casa, pero al mismo tiempo, sabían que no podían ignorarme o humillarme más. Recibí una llamada del asistente social diciendo que vendría a visitarme. Le dije que podía venir cuando quisiera. Cuando llegó, conversamos en la cocina. Preguntó cómo estaban las cosas después de la decisión del juez. Conté exactamente cómo estaba. Dije que me trataban con más distancia, pero sin agresividad. Dije que seguía haciendo todo sola y que no quería problemas. Ella tomó notas, observó la casa y dijo que volvería más veces para asegurarse de que todo estuviera en orden. También preguntó si tenía interés en buscar otro lugar para vivir. Dije que a veces lo pensaba, pero que por ahora intentaba mantener el equilibrio. Ella entendió. Dijo que lo importante era que supiera que tenía opciones. Cuando se fue, me senté sola en la sala. Miré por la ventana un rato. No quería vivir el resto de mis días en esa tensión, pero tampoco quería irme como si hubiera hecho algo malo. Esa casa también era mi historia. Crié a mi hijo allí. Pasé por muchas cosas entre esas paredes. Me dolía saber que ahora parecía un lugar extraño. Más tarde, ese mismo día, Jessica tocó la puerta de mi cuarto. Dijo que necesitaba hablar. Le dije que podía entrar. Se sentó al borde de la cama y empezó a hablar. Dijo que tal vez se había pasado, que todo lo que quería era cuidarme. Pero ya no me engañaba. Inventar que alguien tiene problemas mentales no es cuidar. Respondí con calma. Dije que podía ser vieja pero no tonta, que no necesitaba que nadie tomara decisiones por mí y que ahora todo lo que quería era vivir en paz. Se levantó sin decir nada. Salió del cuarto y sabía que eso aún no era el final. En la primera semana en el asilo, todavía tenía esperanza de que mi hijo apareciera. Todos los días me sentaba en el área común cerca del teléfono.
mirando cada vez que sonaba, esperando que fuera para mí, pero nunca era. Las otras señoras también esperaban llamadas que nunca llegaban. Algunas fingían que no les importaba, otras lloraban a escondidas. Yo intentaba quedarme en silencio, pero eso me lastimaba por dentro, no por el lugar, porque allí estaba segura, sino porque sabía que me habían dejado allí, no por necesidad, sino por decisión. Mi propio hijo creyó en una mentira grave y decidió que era más fácil alejarme que escucharme. Y eso dolía de una manera que no se puede explicar con palabras. Los días eran todos iguales. Despertar, tomar el café, sentarme en la misma silla, escuchar las mismas historias. A veces, sentía que estaba perdiendo el tiempo esperando algo que no iba a pasar. Y aún así, no podía evitarlo. Seguía esperando. Había una señora llamada Dolores que compartía el cuarto conmigo. Estaba allí desde hacía 2 años. Me dijo el primer día: «No esperes mucho de quien no quiere verte». Me pareció muy duro, pero hoy entiendo lo que quiso decir. Dolores me contó que tenía 2 hijas, pero ninguna volvió desde que la dejaron allí. Y pensé, ¿será que mi destino será el mismo? Al principio, algunas cuidadoras intentaron animarme. Una me dijo que escribiera una carta para mi hijo. La escribí. Expliqué todo con calma. Dije que nunca tuve problemas mentales, que mi nuera mentía, que lo único que quería era hablar, aclarar, ver a mi nieto. Pero pasaron días, semanas, y no llegó ninguna respuesta. La cuidadora me miraba con pena y dejó de insistir. Guardé la carta en el cajón y dejé de escribir. Me di cuenta de que si él tuviera interés en saber la verdad, habría venido por su cuenta. Yo era su madre, y aunque estuviera enferma, podría haber intentado entender. Pero no lo intentó. Con el tiempo dejé de hablar del tema con las otras señoras. Al principio se interesaban, preguntaban, se indignaban con mi historia. Pero cuando vieron que el desenlace era solo yo sentada, esperando a alguien que no venía, comenzaron a cambiar de tema. Y lo entendí. Nadie quiere escuchar siempre el mismo final. Gente olvidada, ignorada, dejada atrás. Duele demasiado porque todos allí sienten lo mismo. Un día una voluntaria trajo fotos antiguas para mostrarnos. Eran imágenes de familias, fiestas, niños con abuelos. Algunas señoras sonrieron, otras se quedaron calladas. Cuando puso una foto de una señora jugando con su nieto en brazos, sentí algo que no sé bien qué era. Tal vez nostalgia por lo que no viví. Mi nieto tenía 4 años cuando me pusieron aquí. Desde entonces no supe más de él. ¿Será que aún se acuerda de mí? ¿Me preguntará por mí? ¿O también le enseñaron a pensar que soy loca, peligrosa, alguien que debe ser apartada? En la Navidad de ese año, organizaron una pequeña fiesta en el asilo. Hubo música, comida diferente, regalos sencillos de voluntarios. Muchos ancianos estaban animados, sonriendo, esperando visitas. Me puse una ropa mejor. Me arreglé un poco, como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Me senté en un lugar desde donde podía ver la puerta de entrada. Cada vez que se abría, mi corazón latía más fuerte. Pero pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y nadie de mi familia apareció. Fui de las últimas en salir del salón. Fui a mi cuarto, me acosté y miré el techo hasta quedarme dormida. Al día siguiente no hablé con nadie, ni con Dolores. Y ella tampoco preguntó nada. Creo que ya sabía la respuesta solo con mirarme. Los meses siguientes fueron más silenciosos. Me acostumbré al sonido del televisor bajo, los pasos de las cuidadoras por los pasillos, el ruido de los cubiertos en el comedor. Caminaba despacio. Me sentaba siempre en la misma silla. Leía los mismos fragmentos de un libro viejo que encontré allí. Soñaba menos y recordaba más el pasado. El tiempo en que era madre y me sentía importante. El tiempo en que mi casa estaba llena. El tiempo en que creía que ser madre significaba tener un lugar asegurado en el corazón de un hijo. Pero hoy sé que no siempre es así. Hay gente que olvida fácil. Hay gente que cree en cualquier cosa con tal de aliviar la culpa de actuar mal. Un día escuché a una cuidadora decir que una nueva anciana llegaría y tal vez compartiría el cuarto. Pensé en Dolores.
Ya estaba muy débil. Su tos era constante. Y al final de esa semana, no se levantó más de la cama. 2 días después, se la llevaron. No sé a dónde. Y nadie explicó bien. Solo dijeron que fue mejor así. Me quedé sola en el cuarto. Y tal vez eso fue lo más pesado de todo. Porque el silencio de la ausencia de Dolores era un recordatorio de que todos allí estamos, solo esperando. Unos esperando visitas, otros esperando perdón, y otros, como yo, ya sin saber bien qué esperan. Los días en el asilo eran lentos, fríos, silenciosos. Las personas que vivían allí se arrastraban por los pasillos como si esperaran algo que nunca llegaba. Algunas esperaban una llamada, otras una visita. Algunas ya no esperaban nada. Yo aún estaba entre las que tenían esperanza. Cada mañana me peinaba con el cepillo pequeño que mi nieta me dejó en la última Navidad. Me ponía un poco del lápiz labial viejo que encontré en mi bolso y me sentaba cerca de la ventana que daba a la entrada. Pasaba horas mirando la calle, creyendo que en cualquier momento mi hijo pasaría por la vereda. Me vería y me llevaría de vuelta a casa. Pero los días pasaron y él nunca apareció. Ni él, ni mi nuera, ni nadie de mi familia. Era como si hubiera muerto para ellos. Una señora llamada Irene, que compartía el cuarto conmigo, me contó que estaba allí desde hacía 3 años. Sus hijos también la dejaron en el asilo. Me lo dijo con tanta calma que me dio miedo. Dijo que al principio también pensaba que era temporal, que pronto vendrían por ella. Pero con el tiempo se dio cuenta de que su vida había cambiado, que ahora su casa era ese cuarto con una cama de hierro, sábanas finas y un armario que solo cerrabas si lo golpeabas fuerte. Me dijo que me fuera acostumbrando, porque eso era lo que quedaba para quien envejecía solo, o peor, para quien tenía hijos, y aún así terminaba allí. Eso me dolió, pero no dije nada. Solo escuché y miré al techo. Las noches eran aún peores. Escuchaba a algunas señoras llorando bajo, intentando ahogar el sonido con la almohada. Algunas llamaban a sus hijos en sueños, otras solo suspiraban hondo y se daban la vuelta. A veces me daban ganas de hacer lo mismo, de llamar a mi hijo por su nombre, de preguntar dónde me equivoqué. Pero me contenía. Solo lloraba en silencio, mirando una foto pequeña de él cuando era niño. Guardé esa foto en el fondo de mi cajón, porque era la única forma de recordarlo con cariño, sin pensar en lo que me hizo de adulto. Esa foto era de un tiempo en que me miraba como si yo fuera todo lo que tenía. Y tal vez lo era, pero ahora no era nada. Las cuidadoras del asilo hacían lo que podían, pero todo era muy impersonal. Se notaba que estaban allí por obligación, no por cariño. 1 o 2 intentaban conversar, pero la mayoría solo quería terminar su turno e irse. Nadie allí quería saber de nuestra historia, de quiénes fuimos, de lo que perdimos. Éramos solo nombres en una ficha, camas ocupadas, medicamentos en horarios marcados. Había días en que ni recordaba si era martes o jueves. Había días en que sentía que el mes entero ya había pasado. Una vez, intenté llamar al celular de mi hijo. Sabía el número de memoria. Pedí prestado el teléfono de la recepción y marqué. Sonó una vez, luego cayó en el buzón de voz. Intenté de nuevo al día siguiente, y al otro también. Hasta que un día la chica de la recepción dijo que no podía prestarme más el teléfono, porque otras residentes también querían usarlo. Lo entendí. Guardé el número en un papelito y lo metí dentro de mi Biblia. Era lo único que me acompañaba desde casa. Lo único que me hacía compañía de verdad. Una tarde, una de las cuidadoras entró en el cuarto con una carpeta y preguntó si quería recibir visitas de voluntarios de una iglesia local. Dije que sí, más por no saber qué hacer con tanto vacío que por ganas de hablar. El domingo siguiente llegó una chica llamada Beatriz. Era simpática, joven, tendría unos 20 y tantos años. Se sentó a mi lado y preguntó si quería contar mi historia. Dije que no, que las historias solo interesan cuando tienen un final bonito, y la mía no lo tenía. No insistió, solo se quedó allí conmigo unos 20 minutos, sosteniendo mi mano. Al final, me dio un abrazo fuerte y dijo que volvería la semana siguiente, pero no volvió.
Empecé a perder la cuenta de los días. El calendario de la pared pasaba las hojas solo, como si los meses ya no importaran. Nadie más preguntaba si estaba bien. Nadie más me miraba a los ojos. Me sentaba en la misma silla cerca de la ventana todos los días, incluso cuando hacía frío. Un día había una pareja caminando por la vereda con un niño pequeño. Por un segundo pensé que era mi hijo con mi nieta. Mi corazón latió más fuerte, pero no eran ellos. Era otra familia, viviendo otra historia, no la mía. Pregunté a la coordinadora si alguien había dejado algún mensaje o señal de que vendría a visitarme. Miró la ficha y negó con la cabeza. Nada. Ni una llamada, ni una carta, ni un recado. La ficha estaba limpia, como si nadie en el mundo recordara que existo. Fue ese día que dejé de esperar. Después de ese día, cuando la coordinadora me dijo que nadie había preguntado por mí, algo dentro de mí simplemente se detuvo. No hablo del corazón, ni de la cabeza. Era algo más práctico. Dejé de esperar, de intentar entender, de explicarme a mí misma. Empecé a vivir en automático. Me despertaba cuando encendían las luces del pasillo. Me ponía la ropa que dejaban sobre la cama, comía lo que ponían en el plato y volvía al mismo rincón de la sala común, donde me sentaba y miraba la nada. No quería hablar con nadie. No era enojo. Era cansancio. Era agotamiento por verme en ese lugar después de todo lo que hice por ese niño. Ese niño que hoy me dejó allí como si fuera un peso, un estorbo, una cosa. Irene, mi compañera de cuarto, intentaba entablar conversación. Decía que era mejor hablar que guardarlo todo, pero no podía. Cualquier tema parecía vacío. A veces hablaba de sus hijos y yo escuchaba sin comentar. Cuando preguntaba por el mío, solo decía que estaba ocupado. Ella me miraba con tristeza, como si ya supiera la verdad. Nos entendíamos en el silencio. La diferencia era que ella parecía haberlo aceptado, y yo aún estaba atrapada en una especie de espera que fingía haber dejado atrás. Un día hicieron una actividad con fotos antiguas. La coordinadora trajo cajas con revistas viejas y pidió que cada una recortara imágenes que representaran momentos felices de su vida. Algunas señoras se entusiasmaron. Recortaron fotos de niños, casas, fiestas, ropa bonita. Yo me quedé con las tijeras en la mano, sin moverme. No pude recortar nada. Miré todas las imágenes y no vi nada que tuviera sentido para mí, porque incluso los momentos que tuve ahora parecían borrados, como si no hubieran existido. Entregué la hoja en blanco y volví al cuarto. Nadie dijo nada. A la semana siguiente, organizaron una tarde para grabar mensajes en video. Un chico de la administración dijo que estaban haciendo eso en varios asilos. Cada anciana podía grabar un video de hasta 2 minutos para enviar a quien quisiera. Era una forma de reaproximar familias, dijo. Las cuidadoras se animaron, arreglaron a las señoras, les pusieron lápiz labial, peinaron el cabello. Yo me quedé sentada en la cama, mirando todo eso. Una de las chicas se acercó y preguntó si quería grabar. Dijo que podía ser para mi hijo. Pensé un poco. Dije que sí. Fui a la sala donde estaban grabando. Me senté en la silla y miré la cámara. Cuando el chico dijo, «Puedes hablar», me quedé congelada. Intenté decir el nombre de mi hijo, pero no salió. Intenté sonreír, pero mi boca no se movió. Me quedé en silencio casi 1 minuto. Luego solo dije, «Si algún día te acuerdas de mí, aquí estoy, en el mismo lugar donde me dejaron». El chico apagó la cámara, agradeció y dijo que enviaría el video. No pregunté si lo haría de verdad. Solo volví al cuarto y me acosté. Una noche me desperté con un ruido en el pasillo. Una señora se había sentido mal. El personal de enfermería corría con una camilla. Era una mujer que dormía en el cuarto de al lado. Tenía problemas de presión. Miré por la rendija de la puerta mientras se la llevaban. A la mañana siguiente su cama ya estaba arreglada y vacía. Una de las cuidadoras me dijo que no había resistido. Todo fue muy rápido. Nadie vino a buscar sus cosas. Guardaron todo en una bolsa negra y se lo llevaron. Fue ese día que empecé a pensar que tal vez sería así conmigo también, que cuando me fuera, llevarían mis pertenencias en una bolsa y listo, sin velorio,
sin misa, sin nadie de la familia cerca. Intenté no pensar en eso, pero era difícil. La muerte allí no era algo raro, era parte de la rutina. Las señoras más frágiles se iban y otras llegaban en su lugar. Era un ciclo, un ir y venir, como si fuéramos números en una fila, y saber que tenía un hijo vivo, sano, viviendo en la misma ciudad, y aún así estaba allí, sola, era lo que más pesaba, porque no era falta de alguien, era la decisión de alguien. Fue él quien decidió dejarme allí, y eso nunca lo acepté de verdad. Un día llegó un hombre de traje con una carpeta. Decía que era de una oficina jurídica que se ocupaba de los derechos de los ancianos. Estaba haciendo visitas para verificar casos de abandono y otras irregularidades. Llamaron a algunas ancianas para hablar en privado. A mí también me llamaron. Entré en la salita, me preguntó mi nombre, edad, tiempo en el asilo. Luego preguntó si quería denunciar algo. Pensé en contarlo todo. Que mi hijo falsificó un informe, que mi nuera mintió, que me sacaron de casa sin motivo. Pero entonces pensé, ¿para qué? ¿Qué cambiaría ahora? ¿Quién me devolvería a mi casa? ¿Quién me devolvería los años que me robaron? Lo miré y dije que no quería decir nada. Anotó y agradeció. Salí de la sala y volví al patio. Me senté en el mismo banco de siempre y miré la puerta. Esa imagen ya era parte de mi día. Una puerta de hierro, cerrada, con un candado grande. Y del otro lado, el mundo, la ciudad, la gente, las casas, las familias. Y yo allí, esperando que el tiempo pasara, como tantas otras, como si nunca hubiera sido madre, como si nunca hubiera sido nada. Los días se volvieron todos iguales. Mismo horario para todo, misma comida, mismos rostros. Solo cambiaban los nombres escritos en las etiquetas de las nuevas que llegaban, pero las historias eran casi siempre las mismas. O los hijos vivían lejos, o decían que no podían cuidarlas, o simplemente desaparecían después de dejarlas allí. La mayoría ya sabía que nunca más saldría. Yo tardé más en aceptar eso, pero después de tantos meses viendo esa rutina repetirse, dejé de engañarme. Ese era el final de la línea, y solo podía esperar. Empecé a caminar menos. Las piernas dolían. Los pies se hinchaban al final de la tarde. Pasaba más tiempo acostada. A veces me sentaba un poco en la galería cubierta. Miraba los autos pasar a lo lejos. Recordaba mi calle, mi barrio, la cocina que tanto cuidé, la ventana de la sala donde me sentaba a ver a mi nieto jugar. Pensaba en cómo todo eso se había convertido en recuerdo tan rápido, y dolía saber que eran solo recuerdos. Nada de eso existía más para mí. No podía volver, ni aunque quisiera. La casa que ayudé a pagar con años de trabajo ya no era mía. Mi nombre ya no estaba ni en la puerta. Un sábado apareció un grupo de voluntarios, jóvenes con camisetas azules, trayendo pasteles, galletas y cajas con donaciones. Decían que estaban allí para dar un poco de cariño, para conversar con nosotras. Algunas señoras se entusiasmaron, hablaron, rieron, contaron historias. Una chica se sentó a mi lado y me preguntó mi nombre. Lo dije. Quiso saber si tenía hijos. Pensé en mentir, decir que no tenía a nadie, pero no pude. Dije que sí, que tenía un hijo. Preguntó si me visitaba. Respondí que estaba muy ocupado. Ella se quedó en silencio. Luego me dio un abrazo. Me quedé quieta, con los brazos caídos. No pude devolverle el abrazo. No por falta de ganas. Es que hacía tanto tiempo que nadie me abrazaba que ya no sabía cómo reaccionar. Al final del día, los voluntarios se fueron. Las cuidadoras guardaron lo que sobró de la visita. Las otras ancianas volvieron adentro con un poco de ánimo. Yo volví a mi cuarto igual que estaba. No sentí diferencia. Era como si ese tipo de gentileza me recordara aún más lo que había perdido. No eran ellos quienes me debían cariño. Era mi hijo, y él no venía. Un día, Irene no despertó. Se durmió y no abrió más los ojos. Dijeron que fue tranquilo, que no sufrió. Me quedé mirando su cama vacía. Cuando quitaron las sábanas, parecía que nunca había estado allí. En pocas horas, ya había otra anciana en su lugar. Una señora que lloraba mucho. También había sido dejada allí por su hijo.
Cuando lo escuché, solo asentí. Ya ni nos sorprendíamos con esas historias. Todo era repetido. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la sala de actividades. No era un diario, ni cartas. Era solo una forma de sacar lo que me rondaba la cabeza. Escribía sobre los días, sobre lo que comía, sobre los recuerdos que volvían. A veces escribía frases sueltas. Hoy pensé en el olor del jabón en polvo que usaba en casa. O soñé que mi nieto me daba un dibujo. Cosas así. El cuaderno se llenó de páginas garabateadas. Lo guardé en el cajón del velador. Era solo mío. Nadie lo leía. Un domingo por la tarde, llovió mucho. Se cortó la luz por unas horas. Las cuidadoras encendieron linternas y velas. Nos quedamos todas sentadas en la sala principal. Algunas rezaban bajo, otras dormitaban. Yo miraba la llama de la vela temblando y pensé en cómo nos vamos apagando poco a poco, sin ruido, sin aviso. Solo nos vamos quedando más calladas, más olvidadas. Y luego desaparecemos, como Irene, como tantas otras que pasaron por allí. A la semana siguiente me llamaron a la sala de la psicóloga. Dijo que el asilo estaba cambiando algunas cosas y preguntó si quería participar en un grupo de ancianos que aún tenían familiares registrados. Sería una oportunidad para reaproximarme. Dije que no sabía si mi hijo aún me consideraba familia. Ella dijo que él todavía figuraba como responsable, pero que no respondía a las llamadas. Solo me encogí de hombros. Insistió. Preguntó si quería dejar un mensaje, intentar un último contacto. Dije que no. Ya lo había hecho en ese video. Y aún así no vino. Poco a poco, dejé de contar los días. No sabía si era martes o jueves. Solo sabía cuándo era domingo porque el almuerzo era un poco mejor. Y cuando llegaba alguien nuevo, intentaba recordar si ya había visto ese rostro antes. A veces confundía nombres. Llamaba a una cuidadora por el nombre de otra. Me corregían, pero con paciencia. Pedía disculpas, pero por dentro ya no me importaba tanto, porque todo había perdido importancia. Un día sentí un dolor fuerte en el pecho. Pensé que era solo un malestar. Me quedé acostada. El dolor pasó, pero luego volvió. Hablé con la enfermera. Me midió la presión, llamó al médico. Hicieron exámenes. Dijeron que era algo que necesitaba atención, pero que, por ahora, me observarían allí mismo. Solo asentí con la cabeza. No sentí miedo. Sentí una especie de alivio, como si algo estuviera llegando a su fin y finalmente pudiera descansar. Esa noche me quedé sentada en la cama, mirando la pared blanca. Pensé en todo lo que viví y en todo lo que mi hijo tiró por la borda. No solo una madre, sino una historia entera. Un lazo, una casa llena de amor. Él cambió todo eso por comodidad, por conveniencia, por una mentira inventada por una mujer que nunca me quiso cerca. Y ahora era demasiado tarde. Me desperté en la mitad de la noche con un dolor más fuerte que los otros. Era como si todo el cuerpo estuviera cansado de seguir. No grité, no lloré. Apreté el botón de la campana con calma. La enfermera entró, me vio sentada y preguntó si estaba todo bien. Dije que no. Llamó al médico. Hicieron más exámenes. Me quedé en observación en el cuarto médico hasta la mañana. Cuando salió el sol, ya no podía sentarme sola. Me quedé acostada todo el día. Almorcé solo la mitad del plato. Por la tarde, dormí. Desperté cuando oscureció. Miré al techo y me pregunté si era allí donde iba a morir, en una cama de asilo, sin nadie de mi familia cerca, sin escuchar el nombre que solo mi hijo decía. A la mañana siguiente me pusieron suero en el brazo. No me quejé, ni sentí dolor. Solo sentía un cansancio grande, como si el cuerpo hubiera desistido de pelear. Una cuidadora me dio un baño en la cama. Era nueva. Estaba allí desde hacía pocas semanas. Me llamaba señora con mucho respeto. Mientras me lavaba contó que también tenía una abuela que vivía lejos. Dijo que la extrañaba. No respondí nada. Solo miré al techo, escuchando su voz. Cuando se fue, me quedé sola con el olor del jabón y una sábana limpia encima. La ventana del cuarto estaba entreabierta. El viento era débil. Miraba al vacío sin pensar en nada más. Era como si ni el pensamiento quisiera quedarse. 2 días después, la psicóloga vino a visitarme. Dijo que estaban intentando contactar de nuevo a mi hijo,
que era importante que supiera de mi estado. Solo asentí con la cabeza. Preguntó si quería dejar algún mensaje, por si él aparecía. Pensé unos segundos y dije que no. Si quería escuchar algo mío, ya habría venido. Si quisiera saber si estaba viva, no habría dejado pasar tanto tiempo. Ella intentó argumentar. Dijo que a veces las personas se arrepienten tarde. Dije que el arrepentimiento no borra el abandono. Ella asintió en silencio. Luego se fue. Esa tarde, entregaron ropa limpia. La doblé despacio y la puse en el pequeño cajón del armario. Separé un suéter de lana más viejo y lo dejé encima. Era el que más usaba. El cuaderno donde escribía estaba al lado de la almohada. Leí algunas páginas. En muchas hablaba de mi nieto. Había días en que soñaba que me reconocía en la calle, incluso después de grande, y que me llamaba abuela. Otros días, solo escribía, «Hoy nadie vino». Cerré el cuaderno y lo guardé en el mismo cajón. Lo cerré con la llavecita y lo dejé allí. Nadie más necesitaba leer eso. En la cena comí un pedazo de pan y tomé un poco de té. El estómago ya no aguantaba mucho. Volví a la cama y me quedé mirando las sombras en la pared. La luz del pasillo entraba por debajo de la puerta. Escuché pasos afuera, voces bajas, luego silencio. La noche cayó de verdad. Las otras ancianas dormían. Yo seguí despierta, sin sueño, sin ganas de pensar en nada más. Era como si el cuerpo estuviera esperando, y yo también. 3 días después, el médico volvió con los exámenes. Dijo que mi estado era estable, pero que necesitaba más cuidados. Las cuidadoras venían más veces al cuarto. Preguntaban si quería compañía. Dije que no. Prefería quedarme en silencio. Solo respondía cuando me llamaban. El resto del tiempo pasaba despacio, un segundo tras otro, como si el reloj también estuviera cansado. El domingo, una de las voluntarias vino a verme. Era la misma chica que me había abrazado meses atrás. Dijo que había pensado mucho en mí, que sabía que estaba sola, que eso la incomodaba. Preguntó si podía volver otras veces. Agradecí con un gesto. Se quedó un rato sentada conmigo. Habló poco. Luego se despidió y se fue. Fue la única visita que recibí en casi un año. Una desconocida, no mi hijo. A la semana siguiente pusieron otra anciana en el cuarto conmigo. Una señora callada, de cabello blanco y mirada perdida. No hablaba, solo asentía con la cabeza cuando alguien le hablaba. La observé. Pensé que tal vez yo también estaba así, que por dentro ya había dejado de hablar hace tiempo. Solo el cuerpo seguía allí. El resto ya no reaccionaba. Pasó una semana más, luego otra. Nadie de mi familia apareció. Ni una carta, ni una llamada, ni una disculpa. El asilo seguía funcionando como siempre. La comida era la misma. Las charlas en el patio también. Pero yo hablaba cada vez menos. Caminaba cada vez menos. Dormía más. El tiempo se desvanecía dentro de mí. Y yo me desvanecía dentro del tiempo. Una mañana cualquiera, desperté, miré la ventana y pensé, ¿será hoy? Luego cerré los ojos de nuevo. No sé si dormí, no sé si me desmayé. Solo recuerdo a la enfermera llamando mi nombre, y yo sin poder responder. Ella tomó mi mano, dijo que estaba allí. La escuché, pero no pude apretar su mano de vuelta. Solo la dejé allí, sosteniendo mi mano fría. Si alguien algún día escucha esta historia, que sepa que todo lo que quería era amor. No dinero, no una casa grande, no regalos caros, solo amor, solo respeto y el derecho a envejecer con dignidad. Pero mi hijo creyó en la mentira de su esposa. Me quitó todo. Y ahora, cuando se acuerde de mí, tal vez ya sea demasiado tarde.